Hola a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar con las clases de metabolismo de hidratos de carbono 1 y vamos a partir con un módulo introductorio, el módulo 1, que lleva por nombre vías de señalización de insulina, glucagón y adrenalina. Ya, es importante que consideremos que nuestro organismo, ¿cierto?, está normalmente en un nivel de glicemia que en un ayuno nocturno de 8 a 10 horas máximo, varía entre 70 a 99 miligramos de glucosa por 100 ml de sangre, ¿ya? Y esta glicemia varía en el día varias veces. Cuando uno se alimenta, aumenta la glicemia, y cuando uno está en periodos de ayuno entre comida o nocturno, está baja. Y dentro de esta situación juegan un rol fundamental las hormonas. Y nosotros vamos a hablar fundamentalmente también de las hormonas insulina y la que tienen contrarrestan su acción, el glucagón y la adrenalina. Entonces tenemos aquí las dos situaciones posibles, una situación de una baja de glicemia, siempre hablando dentro de rangos fisiológicos. Cuando hay una baja de glicemia, hay una señal que llega a las células alfa del páncreas para que éstas liberen glucagón. En paralelo, se libera adrenalina, secretada fundamentalmente de las glándulas suprarrenales. Ambas hormonas tienen receptores a nivel del hígado y lo que desatan al unirse estas hormonas a su receptor son vías de señalización que llegan finalmente a la liberación de glucosa, perdón, hacia la sangre, tendiendo a normalizar esta glicemia. La otra situación que pasamos todos los días es después de una ingesta alimentaria. Cuando hay una ingesta alimentaria van a subir los niveles de glucosa en la sangre, es decir, va a subir la glicemia, y esto es un indicador para que el páncreas, las células beta pancreáticas, liberen insulina. Esta insulina vía sanguínea va a ir a diferentes tejidos. Entre ellos tenemos el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular, entre otros, ¿ya? Pero nombro esos porque son los que más nos atañen para las clases de metabolismo. Y va a producir cambio en estos tejidos, de tal forma que la glucosa plasmática entre a los tejidos y permita entonces volver a normalizar los niveles de glicemia, ¿ya? O mantenerlo en un punto medio, ¿cierto? Entre que no sea muy bajo ni muy alto. Bien, vamos a partir entonces con la hormona insulina. La insulina es secretada por el páncreas endocrino, y en el páncreas endocrino nosotros tenemos estos islotes de Langerhans que tienen en células tanto alfa como beta y otras más, y de las células beta, ¿cierto? Se secreta insulina después de una señal, y esa señal básicamente es el aumento de la glicemia. La insulina que se libera va a salir al torrente sanguíneo y va a ir a diferentes tejidos. En este esquema se muestra el tejido muscular, donde va a ejercer una serie de acciones que ya dijimos para bajar la glicemia. Por eso se dice que la insulina es una hormona hipoglicemiante. Es fundamental, ¿cierto?, el receptor de estas hormonas, que de las tres hormonas que vamos a hablar, el receptor está a nivel de la membrana plasmática. Esta pertenece a una familia de receptores que tienen actividad tirosina quinasa, es decir, que pueden fosforilar en residuos de tirosina. La insulina se une al dominio extracelular del receptor, y esto va a transmitir un cambio conformacional hacia el interior, lo cual lleva a que adquiera una actividad tirosina quinasa
y posterior a eso se va a producir una fosforilación cruzada. Vamos a verlo enseguida en un esquema. En el lado del dominio citoplasmático, entonces ocurre esta fosforilación y al estar fosforilado el receptor empieza la interacción con proteínas del citoplasma y esto va a desencadenar entonces la activación de vías intracelulares en respuesta a esta hormona. Veámoslo en este esquema. Esta representa la membrana plasmática, el extracelular, el intracelular, y este es el receptor de insulina que tiene un sector extracelular, ¿ya? Y un intracelular. Esta es la parte alfa y beta. En el extracelular se une la insulina. Normalmente este receptor está como dímero, tal como se muestra en esta situación. Una vez que se une la insulina, entonces el receptor se activa, viene un cambio conformacional y se activa la actividad tirosina quinasa que está en el interior del receptor y viene una fosforilación cruzada. Es decir, esta parte beta fosforila a esta parte y viceversa, ¿ya? Y una vez que están fosforiladas, atrae proteínas citoplasmáticas, aquí está como proteínas citoplasmáticas en general, que a su vez van a continuar con la vía de señalización que empezó una vez que se unió la insulina. Una de las proteínas que nosotros vamos a ver que se une acá es la IRS1, ¿ya? Entonces esto podríamos decir que es la primera parte de la vía. Vamos a seguir con la segundo esquema que completa un poco más. Aquí podemos ver el receptor de insulina con otro esquema. Esta es membrana plasmática. El receptor de insulina, ¿cierto? Aquí se unió a insulina, tuvo cambio conformacional, se fosforiló en forma cruzada en residuos de tirosina y esta IRS reconoce estos dominios fosforilados y a su vez cuando se acerca y reconoce esto es fosforilada por la misma quinasa del receptor, ¿ya? Una vez fosforilada, a su vez es reconocida por otra proteína que es una quinasa de fosfoinosítido, ¿ya? Que es la que está representada aquí en verde. ¿Qué es lo que hace esta quinasa? El inositol es un fosfolípido, ¿ya? Aquí se les muestra el inositol solo, ¿ya? O sea, el fosfolípido ustedes lo pueden reconocer, un glicerol, un ácido graso, otro ácido graso, y el grupo que normalmente se muestra como esta cabecita. Bueno, en la membrana plasmática tenemos fosfatidil inositol bifosfato, ¿ya? Que en este caso tiene dos de estos grupos OH fosforilados, que no se muestra acá. Entonces, este inositol, fosfatidil inositol bifosfato, es fosforilado por esta quinasa en otro grupo OH y se forma el fosfatidil inositol trifosfato. Este inositol trifosfato que se formó acá es reconocido por otra quinasa, en este caso la PDK1, ¿ya? Esta PDK1, cuando reconoce a este fosfatidilinositol trifosfato, se activa, ¿ya? Cuando se une a él, tiene un cambio conformacional y se activa. Y al activarse, fosforila a su vez y activa a otra proteína que es AKT o PKB. Esto es lo mismo. Entonces, fosforila AKT, que cuando está fosforilada está activada. ¿Mm? Ustedes han visto aquí entonces que esta quinasa se activa al reconocer al fosfatidilinositol 3-fosfato. Esta se activa al ser fosforilada a su vez por la PDK1. Y esta quinasa es diferente a esta en el sentido, ambas fosforilan, pero esta fosforila en residuos de tirosina y esta fosforila en residuos de serina
y treonina. Estos 3 aminoácidos que nombré, tirosina, serina y treonina, tienen en su grupo R un OH, un alcohol, que puede ser fosforilado. Son los 3 aminoácidos que pueden ser fosforilados. Bueno, pero la vía de señalización de la insulina aún no termina, ¿cierto? Porque nos falta ver efectos de esta vía. Llevamos todavía un camino intermedio en donde vemos activación de quinasas. Este otro esquema completa las 2 diapositivas anteriores que hemos visto. Desde el punto de vista metabólico es muy importante que eh, uno de los efectos finales que muestra la señalización de insulina en tejido muscular y en tejido adiposo es el transportador de glucosa GLUT4 que puede ir a membrana. Vamos a explicarlo ahora. Esta puede representar una célula muscular o una célula del tejido adiposo. Nosotros vimos en las diapositivas anteriores esta parte, ¿cierto? Insulina se une a su receptor dimérico. Este tiene actividad tirosina quinasa, se autofosforila. Cuando se autofosforila, atrae a IRS1. IRS1 es fosforilado, después vienen otras quinasas, y la AKT o PKB, que era lo mismo, lo que va a llevar a través de otras señales que no están puestas aquí y que incluso hoy en día no está muy claro, ¿qué es lo que hace? En el interior de estos tejidos hay vesículas con el transportador de glucosa 4, ¿ya? Y estas vesículas, entonces, en señal a esta vía, lo que hacen es viajar y ponerse en la membrana plasmática. ¿Y va a ser el efecto final de la insulina en este caso? Entonces, que este transportador de GLUT4, al estar ubicado en membrana, permite la entrada de glucosa. Recuerden que insulina aumenta en situación de aumento de la glicemia, o sea, en una hiperglicemia. Por lo tanto, esto lo que lleva es a bajar los niveles de glicemia, es un efecto hipoglicemiante y es fundamental en el músculo esquelético, ¿ya? Porque es uno de los que por cantidad tenemos mucho más y entonces la regulación, la bajada de la glicemia es muy dependiente del músculo esquelético luego de una ingesta alimentaria. Bien, vamos con la siguiente. Yo les mostraba entonces el transportador de glucosa 4 que se ve acá y que es sensible a la insulina, porque dijimos que estaba guardado en vesícula al interior de esta célula en estos 2 tejidos, muscular y adiposo, y cuando viene la señal de insulina, estas vesículas se van a membrana y el transportador de glucosa queda en membrana. Pero como hay un transportador de glucosa 4, hay muchos más, ya alrededor de 13 transportadores de glucosa, pero en esta tabla destacamos algunos que vamos a revisar y vamos a ir viendo durante el curso. Por ejemplo, quiero destacar ahora el transportador de glucosa 2. Este transportador de glucosa 2 transporta tanto glucosa como fructosa, tiene una KM muy alta, y está presente, y aquí quiero destacar las células beta del páncreas, que son justamente las que liberan insulina en respuesta a una hiperglicemia, y también en el hígado. Es fundamental eso, que estén en el hígado, y lo vamos a ir discutiendo en las clases siguientes también. Tenemos el transportador de glucosa 1, el 3 y el 5, que ustedes pueden echarle una mirada respecto a sus efectos, localización, etcétera. Pero lo más importante, al menos por el momento, que tengan presente el transportador de glucosa 4, que responde a la señal de insulina, y el GLUT2, que siempre está presente en la membrana plasmática, ¿no? Bien. En los ejemplos anteriores, si volvemos hacia atrás, esta vía de insulina, ¿cierto?, tiene que ver básicamente con activación de quinasas para una respuesta que sería la translocación del GLUT4.
La insulina, como otras hormonas, puede tener o desatar varias vías de señalización, ¿ya? Y uno tendría que estar viendo ejemplos específicos. Ahora, volviendo nuevamente al metabolismo, es fundamental porque ustedes van a ver que muchas vías metabólicas que vamos a analizar más adelante, la insulina activa la fosfoproteína fosfatasa, ¿ya? O fosfatasa que tienen acción contraria a una quinasa. Eh, en general los estudios de fosfatasa son menos que el de quinasa, así que cuesta encontrar un dibujo adecuado, pero si me siguen acá, membrana plasmática, receptor de insulina, aquí IRS1, fosfatidilinositol 3 quinasa, la PDK y después la AKT. Hasta aquí es lo mismo que le había mostrado anteriormente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que aquí se muestra, ¿cierto? Que hay AKT es capaz a través de este dímero inhibir la inhibición de otra proteína que se llama RB. ¿Ya? Al estar esta activa, inactiva este dímero y este dímero no puede inactivar a RB. Por lo tanto, este queda activo. Y cuando este está activo, vía mTOR activa una quinasa y esa quinasa activa fosfatasa. En este caso en particular, la fosfoproteína fosfatasa 1 o PP1. ¿Y por qué se las nombro? Esta en particular porque tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono. Y ustedes van a ver muchos otros ejemplos más. Esta fosfatasa lo que hace es desfosforilar a la glicógeno sintasa, que por su nombre ustedes lo deben asociar a la síntesis de glicógeno. Y cuando la desfosforila, la deja en su máxima actividad. Por otra parte y en paralelo, desfosforila a la glicógeno fosforilasa, que tiene que ver con la degradación del glucógeno. Y en este caso, cuando la desfosforila, la deja con su menor actividad. Y esto es súper importante porque ustedes se dan cuenta que son efectos distintos. Esto tiene que ver con síntesis y este con degradación. Entonces, una misma fosfatasa es capaz de activar la síntesis y bajar la degradación del glucógeno, ¿cierto? Y eso ya les suena a vías opuestas que ustedes vieron. No quiero que se pierdan con estos nombres intermedios porque esta diapositiva está puesta principalmente para que les quede claro que insulina depende de las vías, puede activar quinasas, pero para nosotros también es fundamental que tengan presente que activa fosfatasa, porque vamos a ver muchos ejemplos. Incluso aquí, esta que sigue la activación de quinasa también tiene que ver con el metabolismo del glucógeno, que lo van a ver en unas clases más. Esta es una visión bien general de los efectos de la insulina. Entonces, tenemos que la insulina se va a liberar de las células beta del páncreas cuando haya una hiperglicemia. Y esa insulina va vía sanguínea a ir a muchos tejidos. Tejido muscular, hígado, tejido adiposo. En el tejido muscular va a activar la vía glicolítica, y eso ayudado porque en ese caso la insulina en paralelo hace la translocación de los GLUT4 a membrana y va a llevar también aumento del glucógeno de reserva en este tejido. En el hígado también aumenta la vía glicolítica y el hígado es otro órgano que almacena glucógeno. Esta vía glucolítica es importante porque si prosigue, van a ver estas etapas, se puede llegar cuando hay un exceso también de hidratos de carbono en la dieta a la síntesis de ácidos grasos de triglicéridos, los cuales son llevados
para ser almacenados en el tejido adiposo. Bien, perdón, me salté muy rápido. Veamos en el tejido adiposo a grandes rasgos lo que está haciendo la insulina. También aquí promueve la translocación del GLUT4 a membrana. Eso hace que permita una mayor entrada de glucosa. Obviamente el tejido adiposo no almacena glucógeno, pero sí se activa la glucólisis, y de la glucólisis aquí se obtiene glicerol fosfato, que va a ser necesario para la síntesis de los triglicéridos que almacena el tejido adiposo, ¿no? Entonces, todo esto que yo les acabo de mostrar lo vamos a ir viendo etapa por etapa en las diferentes clases, pero igual ahora es importante que vayan teniendo la visión de todos los tejidos más importantes metabólicamente sobre los cuales actúa la insulina, y que esta insulina es liberada en respuesta a una hiperglicemia, y lo que se quiere llegar después es a bajar esa glicemia. Por eso se dice que la insulina es una hormona hipoglicemiante. Vamos a ver la segunda hormona, que es el glucagón. Insulina y glucagón son hormonas peptídicas, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con el receptor de glucagón? Ya dijimos que también está ubicado en la membrana celular, en la membrana plasmática, y pertenece a una familia de receptores acoplado a proteína G. El receptor se acopla específicamente a la proteína GS. Los receptores para glucagón son muy abundantes y están ubicados preferencialmente en el hígado, órgano central del metabolismo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces con la vía de señalización de glucagón y cuál es uno de los efectos que tiene? Bueno, esta es la membrana plasmática. Tenemos el receptor para glucagón, ¿cierto?, que va acoplado a proteína G. Una vez que el glucagón se une a ese receptor, hay un cambio conformacional que lleva a que la proteína G, que está formada por las unidades alfa, beta y gamma, tenga un cambio conformacional, intercambie GDP por GTP y se libere la subunidad alfa. Esta subunidad va a interactuar con la enzima de membrana llamada adenilato ciclasa. Esta enzima adenilato ciclasa lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que hace es activar a la proteína quinasa A, y lo vamos a ver cómo la activa. Ya aquí pusimos que proteína quinasa A inactiva pasa a ser activa. En la siguiente diapositiva, nosotros primero para que conozcamos el AMP cíclico, ¿cierto? Este se generaba a partir de ATP. Tiene la base nitrogenada, la ribosa, y este es el grupo fosfato, y ustedes ven que estas líneas continuas, ¿cierto? Es enlace covalente, y aquí está el ciclo, por eso se llama AMP cíclico. Ya, ¿qué hace el AMP cíclico? Aquí está representado como estos triángulos, y aquí tenemos a la proteína quinasa A sin actividad. Esta quinasa tiene dos subunidades catalíticas y dos reguladoras. Entonces, el AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras y hace que liberen la proteína quinasa A, dejando expuesto el sitio activo, y por lo tanto vamos a tener la proteína quinasa A activa. Es importante también señalar que vimos con insulina, ¿cierto?, que podía activar tanto quinasas como fosfatasas. Y también ustedes vieron que uno de los mecanismos de regulación de las enzimas tiene que ver con fosforilaciones y desfosforilaciones. Bueno, ¿quién hace la fosforilación y las desfosforilaciones? Son las quinasas y las fosfatasas. Aquí tenemos una proteína que tiene un residuo, ¿cierto?, que tiene un grupo alcohol.
Este puede ser una serina, una treonina, si fuera más amplio una tirosina. En este caso está mostrada para quinasas de serina y treonina, pero puede ser fosforilado, ¿cierto? Los 3 aminoácidos si fuera una tirosina quinasa. Perdón, acá está puesta. Se me había corrido el nombre. Entonces, estos pueden ser fosforilados, este grupo, por cualquiera de las quinasas, tirosina quinasa o serina treonina quinasa. Son los 3 aminoácidos que pueden fosforilar estos residuos. Entonces, la proteína quinasa, utilizando ATP, fosforila, se une aquí el grupo fosfato, y ustedes ven que es súper importante este esquema porque cambia de forma. Hay un cambio conformacional que está dado por los cambios. Este es un grupo polar pequeño, este es un grupo cargado bastante más grande. Y normalmente cuando se fosforila una proteína, pueden ser varios residuos de aminoácidos que se fosforilen. Esto lo va a hacer la quinasa. Y esto puede ser reversible por una fosfoproteína fosfatasa, que lo que va a hacer, ¿cierto? Utilizando agua, va a sacar el grupo fosfato y esto va a volver a la condición anterior, ¿ya? Entonces ténganlo presente porque cada vez que se hable de modificación covalente reversible por fosforilación y desfosforilación, necesariamente tiene que estar una quinasa y una fosfatasa. Bien, adrenalina sería la tercera hormona que nosotros vamos a estar viendo durante la regulación del metabolismo. Adrenalina pertenece a la familia de las catecolaminas. Ahí tenemos la adrenalina o epinefrina, también conocida, noradrenalina y dopamina, cuyas imágenes están presentes acá. Las glándulas suprarrenales son las que sintetizan fundamentalmente adrenalina y también noradrenalina. También hay neuronas que sintetizan estas hormonas, ¿ya? Son bastante más pequeñas que la insulina y el glucagón, pero también tienen su receptor a nivel de membrana. Las catecolaminas entonces son producidas principalmente por las suprarrenales y también hay producción de ellas por neuronas. Los receptores de adrenalina son del tipo beta adrenérgico, esto lo van a ver con más detalle en su curso de fisiología. Son también receptores acoplados a proteína GS estimulante. Y esto va a ser importante porque nos va a salir harto más corto, la adrenalina actúa de manera similar al glucagón cuando se une a los receptores. No es que use el mismo receptor, sino que la acción que viene después es similar. Los receptores beta-adrenérgicos, ¿cierto?, están ubicados en el hígado, músculo, tejido adiposo, entre otros tejidos. Solamente que destacamos los que más nos interesan a nosotros. No voy a repetir todo esto, pero cuando ustedes ven esta imagen tenemos, ¿cierto?, el receptor de la adrenalina, receptor beta adrenérgico, se une la hormona, hay un cambio conformacional, se activa la proteína G que se separa la subunidad alfa que intercambia GDP por GTP, activa la adenilatociclasa que a su vez aumenta los niveles de AMP cíclico que van a activar a la proteína quinasa A, y esa proteína quinasa A activada por adrenalina o por glucagón va a ejercer diferentes fosforilaciones y los ejemplos más en concreto los vamos a ver en la clase que corresponda. Muy bien, hasta aquí quedamos entonces con el módulo 1 y quedamos pendientes para el módulo 2.